Cuando usted me habla de los maestros Flor de Seibo, me habla de un hecho concreto y real. Pero siempre ante los hechos hay que saber las causales que promovieron esos hechos. Y las causales fueron las siguientes. En la época del primer gobierno de Perón, nos encontrábamos con una educación de tan bajísimo nivel, en los niveles primarios sobre todo, y en las zonas donde vivían los más históricamente necesitados, que eran los pobres, en las zonas rurales, que se crearon infinidad de escuelas. No sé cómo era la realidad en esos años, fines de los 40, principios de los 50, porque yo vivía en Goya. Acá en Santa Fe no sé cómo era esa realidad, pero yo la viví en Corrientes, donde todos mis parientes correntinos eran docentes. Y a veces se indignaban porque gente que no estaba bien preparada, que había hecho solamente una primaria, que habían sido buenos alumnos de la primaria, pasaron a ejercer el magisterio. Y le llamaron despectivamente, maestros Flor de Seibo. Es decir, maestros de segunda o de cuarta. Pero había que tener en cuenta que la educación en aquellos lados donde yo viví no llegaba, como sería desear, a las zonas más inhóspitas, más hostiles, a los pantanos, a los esteros, a las lagunas, a los campos de Corrientes, tan miserables para los que vivían allí. ¿Cómo serían miserables también para los que vivían en la Cuña Boscosa? Para los pueblos nuestros, forestales. La situación no variaría mucho, pero yo no sé hablar de lo que no conozco. Entonces hablo de aquello que conocí. Y mis parientes miraban con tono despectivo a estos maestros Flor de Seibo. Pero ¿qué ocurría? Perón, en su plan quinquenal, había pensado en escuelas en las zonas más necesitadas, donde los niños no asistían, no tenían ningún tipo de educación. Entonces, ocurría que los maestros egresados de las escuelas normales, a esos lugares no querían ir. Entonces, se recurrió a este sistema de los maestros Flor de Seibo para que los que algo sabían le enseñaran lo que nada sabían. Mire, este no es un invento de Perón, ¿no? En Estados Unidos esto se llamaba pedagógicamente, era un método pedagógico que se llamaba método lancasteriano, donde los que sabían algo enseñaban a los que menos sabían y ayudaban a estudiar a aquellos que tenían dificultades. Pero como siempre ocurre, ¿no? En Estados Unidos se llamó método pedagógico lancasteriano y acá se llamó maestro Flor de Seibo. ¿Se da cuenta de lo que le digo? Lo que para allá era un método pedagógico, para acá era un menosprecio docente. Yo creo que debe haber servido de algo, porque por lo menos posibilitó a los chicos de los pantanales, de los esteros, del medio del monte, que conocieran algún beneficio de la escuela. Cuando yo vivía en Goya, en el año 1950, en la calle San Martín al 800, a 20 metros de mi casa vivía una muchacha, hija de don Carlos Altamirano. No me acuerdo su nombre exactamente, el nombre de la piba, que ya tendría por ese momento unos 20 años. Y de repente apareció con
con un guardapolvo inmaculadamente blanco y muy planchado, y con un portafolio en la mano, yendo a una escuela de campo, a una escuela del monte, donde nadie quería ir, porque se había creado la escuela y no tenía maestro. Y a esa maestra que tenía solamente una buena primaria hecha, y era una buena persona, y tenía vocación de servicio, la conocí mucho luego, le decían la maestra Flor de Seibo, en tono agresivamente despectivo, la maestra Flor de Seibo, porque no había hecho los 5 años en una escuela normal, no se había recibido de maestra, pero iba a ayudar a los que sabían menos o no sabían nada o nunca habían tenido maestro en su vida. Como le dije antes, en Estados Unidos eso se llamaba método pedagógico lancasteriano, donde los que sabían un poco más ayudaban a los que sabían menos o no sabían nada. Para nosotros eran los maestros Flor de Seibo. Siempre fuimos así de despectivos. Siempre, siempre.